Bienvenidos a Difusión Arquitectónica Colectiva, un espacio donde las ideas se construyen, comparten y se habitan. Aquí la arquitectura no solo se piensa, se conserva, cuestiona y transforma. Hablamos de ciudad, urbanismo, academia y la experiencia viva del ejercicio profesional. Todo desde una mirada colectiva, crítica y profundamente humana. Un lugar donde el pensamiento se vuelve espacio. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de nuestro proyecto de difusión arquitectónica colectiva. Me presento, soy el arquitecto Antonio Villa. Soy el profesor Luigi Lizárraga. Un placer estar con ustedes y saludando aquí desde la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y en este momento y en esta ocasión nos acompaña el doctor arquitecto Jesús Rubio, que es presidente del Instituto Español de Arquitectura. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Bienvenido aquí a tu ciudad, bienvenido a la universidad. Estoy encantado, estoy encantado. Plenamente también estamos muy agradecidos de este espacio que nos estás dando, ¿verdad? Y pues más que nada ahorita de manera introductoria, pues verdad, la parte del arte, cómo llega a ti, a tu vida, cómo se presenta y cómo cómo empieza a permear en tu vida personal y a llegar a lo profesional. Claro, pues nada, primero de todo muchas gracias, muchas gracias. Estoy encantado en esta ciudad maravillosa, en el contexto universitario que estoy conociendo y bueno, biográficamente yo vengo del mundo del arte. Mi papá es artista, tengo algún bisabuelo artista del arte y de la pedagogía. Casi todos en una parte de la familia son docentes. Pero bueno, relacionados con el arte, con la cultura, con temas intelectuales. Entonces, eso es lo que construye regularmente desde que nazco en mi biografía. O sea, me he dedicado a querer ser artista y a estar jugando con el arte, ¿no? Y desde ahí es mi acercamiento a la arquitectura. O sea, que mi acercamiento a la arquitectura es biográficamente desde el punto de vista de mi vocación artística. Muy bien, en esta entrevista pues queremos compartirla con todos nuestros estudiantes, la planta académica, pero sobre todo aquella interesada en el mundo de la arquitectura. Adelante, maestro. Gracias. Sí, como tenemos esa parte de nuestro nacimiento, nuestra niñez con el arte, ¿no? Claro. La cultura, ¿no? Todo lo que empezamos a ver y hasta ahorita nuestra parte profesional en nuestro quehacer como arquitectos, claro. ¿No? Que va muy relacionado, ¿no? Todo el conocer del arte, todo lo que es, y el arte no solamente todo lo que enfoca a la expresión artística, claro. ¿verdad? Desde la fotografía, la pintura, arquitectura, música, y ahorita ya un sinfín de expresiones, ¿no? En esta gran evolución, ¿no? Que hemos tenido últimamente, ¿no? Y uno de estos puntos muy importantes es el desarrollo que se está haciendo ahorita con maestros en esta semana de capacitación al docente, que junto con la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Facultad de Arquitectura y Diseño y el Colegio de Arquitectos del Sur de Sinaloa, ¿verdad? Y el Instituto Español, al cual presides, ¿verdad? Pues está aquí en una fase muy importante, ¿no? Que es la representación y pensamiento en el proyecto arquitectónico. Efectivamente. ¿Verdad? Efectivamente. Pues eso que estamos haciendo estos días es importante, ¿no? Porque todos estamos dedicados a la docencia, a la investigación, en el entorno del hacer, de la práctica de la arquitectura o del arte, y es muy rico y es muy reconfortante cuando hablas para colegas, ¿no? O sea, cuando esa pedagogía es para facilitar el crecimiento y el desarrollo de otros colegas, ¿no? Ayudarlos a caminar, a aprender en su propio modo de aprender y de actualizarse para que luego lo trasladen a las aulas y lo conviertan en un contenido didáctico, en una manera de aprender jugando con el arte y con las disciplinas para fortalecer el aprendizaje de la arquitectura, que creo que es lo que nos importa y lo que nos compete, ¿no? Que está además en la raíz de por ejemplo, de todas las vanguardias, ¿no? El juego del arte
las teorías y las teorías pedagógicas desde Rousseau, Pestalozzi, Froebel, luego Montessori, están detrás de la formación, por ejemplo, de todos los grandes arquitectos y del magma que dio lugar a las vanguardias del arte y de la arquitectura en el siglo XX. Entonces yo creo que eso siempre está bien hablar de ello, siempre está bien recuperarlo y siempre está, y es nuestra obligación además adaptarlo al momento presente, ¿no? Para llevarlo un paso más allá y convertirlo en didáctica en nuestras clases. Yo tengo una pregunta. Arquitecto Jesús, ¿dónde nació y qué ha estudiado para que nuestros estudiantes realmente pues lo vayan conociendo mejor? Pues yo soy manchego, ¿eh? Yo soy español, nací en La Mancha, en Ciudad Real, y en el año 79, o sea que tengo 45 años, y me formé en Madrid. Me formé como arquitecto en Madrid, en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en un contexto muy bueno de compañeros que hoy están haciendo cosas importantes, de profesores que estaban haciendo cosas importantes, que a su vez se habían formado con maestros de la arquitectura del siglo XX en España. ¿Por qué estudiaste esa arquitectura? Y estudié arquitectura, te digo la verdad. Sí, os digo la verdad. Ayer lo comentaste, creo. Pues porque me lo pidió. Bueno, pedirlo es una cosa elegante, ¿no? Me lo sugirió mi padre. Mi padre siempre quiso ser arquitecto. Y yo quería estudiar Bellas Artes. Y me dijo mi padre, estudia arquitectura y si quieres luego te vas a Bellas Artes a pasearte por allí y me dices, ¿no? Y como los jóvenes somos rebeldes, pues yo dije, pues me gustaba la filosofía. En los últimos años del bachillerato, antes de decidir qué hacer, yo en realidad mi cabeza estaba subyugada por la asignatura de la filosofía, ¿no? Entonces en realidad estaba pensando y me gustaba todo el tema del derecho, del mundo del derecho, de la justicia social, en fin, ligado con, bueno, temas filosóficos, ¿no? Y entonces en algún momento pensé estudiar Derecho, pero si estudiaba Derecho me tenía que quedar en mi ciudad. Y algo fundamental cuando alguien estudia la carrera es que pueda llegar a salir de su ciudad, ¿no? O sea, estudias el bachillerato en tu ciudad y, oye, pues la carrera la estudias en la ciudad de al lado o a lo mejor un radio de 200 kilómetros, ¿no? Lejos de tus padres. Y entonces eso me hizo un poco decir, a lo mejor debería estudiar arquitectura. Porque se me da muy bien se me da muy bien el dibujo, yo quería estudiar Bellas Artes, no, una carrera que sea útil, ¿verdad? Derecho no, porque me tengo que quedar en mi casa, pues bueno, venga, arquitectura y ya veremos cómo le hacemos. Entonces yo he sido siempre muy disciplinado. En el momento que fui número 1 de mi promoción en bachillerato, por lo cual tenía acceso directo a la carrera de arquitectura donde yo quisiera, en Madrid, en este caso, yo quería Madrid. Y ese verano me dediqué a leer y estudiar todo lo que en la biblioteca del pueblo local, todo lo que había sobre arquitectura y me dediqué a leerlo. Muchas cosas no las entendía, veía las imágenes, me dediqué a leerlo y luego tuve un mentor también, que era un primo de mi papá, que era también muy culto y que me preparó en ese viaje de entrar a la universidad, o sea, de entrar al mundo universitario y a la carrera de arquitectura desde un punto de vista de la filosofía del arte, de la filosofía de la vida, y me recomendó leer algunos libros, un libro de la historia del arte de Ros, muy importante, la biografía de Luis Buñuel, ¿no? Que es el camino de los surrealistas, la relación con Lorca y todos los artistas, sabiendo que yo me gustaba el arte y era artista, ¿no? Y me preparé. Jesús, y al ingresar y en el trayecto de tus estudios profesionales, ¿realmente encontraste esa línea artística, filosófica, reflexiva? Sí. ¿Y cómo le hiciste con las materias técnicas representativas? ¿Fluiste muy bien? Lo que pasa es que se me daban muy bien, porque, a ver, en realidad, la verdad que en ese momento en España tenemos una formación del bachillerato muy buena, técnica y científica. Yo siempre fui por el bachillerato científico. O sea, que a pesar de que me gustaba las ciencias y el arte, yo siempre fui por el bachillerato de ciencias.
y se me daba muy bien el dibujo técnico porque me gustaba dibujar, tenía mucha precisión, mucha limpieza, entiendes las cuestiones en el espacio y las sabes proyectar, o sea que nunca tuve ningún problema, o sea que se me dio muy bien. Y efectivamente mi vocación artística y mi interés filosófico me llevó a cursar la carrera de una manera como creo que se debe cursar, es crear tu propio currículum, ¿no? Crear tu propio currículum. Entonces, eso implica que en algún momento algún profesor te mandase, te invitase a irte a Bellas Artes, ¿no? Sí, claro. O sea, gente más cerrada, tal, pero encontré también la familia de profesores, de buenos profesores que son como mis maestros, que me dijeron que no, que estaba donde tenía que estar y que tenía que ser así. Entonces, que me incentivaron y que me alentaron. Aquí hay una parte muy importante que has comentado y el arquitecto también lo comentó, la parte del pensamiento, la filosofía, ¿no? Claro. Esa parte también que el conocer, ¿no? Todo este pensamiento filosófico, claro, reflexivo, claro, la crítica, claro, y obviamente una crítica obviamente muy constructiva, hacer claro, ese análisis, ¿no? Porque a partir de la construcción de esos pensamientos, claro, o de esa reflexión, pues tenemos una idea y la vamos evolucionando, ¿no? Claro. Entre más profundicemos claro, en esa idea, ¿no? Claro. Y lo hemos visto, bueno, estamos el arquitecto y yo pues en el taller, ¿verdad? Y lo hemos visto, ¿no? A partir de toda esa evolución, ¿verdad? Que ha surgido tanto del pensamiento, porque claro, el pensamiento de los filósofos antiguos, que algunos prevalecen, ¿no? Pero ahorita con esta evolución, pues es parte del quehacer, ¿no? Así como también en esa parte donde nos hiciste toda esa evolución de las técnicas, que claro, me gustó mucho todo ese proceso de la presentación introductoria, sí, de todo ese ejercicio enfocado a la composición y narrativa en las láminas de concurso, sí, ese es el objetivo, del taller a curso. Taller. Entonces, ¿cómo se va involucrando también el pensamiento, ¿no? Claro, en un objetivo de diseño? ¿Cómo lo has visto tú esa evolución en el taller? En el taller. En el taller, sí, yo lo he visto muy bien. Yo creo que lo que pasa es que en el mundo actual, por razones que a lo mejor no vienen al caso, hemos tratado de desproveer las cosas de su fondo, ¿no? Y nos olvidamos del fondo de las cosas, de las profesiones y de las enseñanzas y todo. Y yo creo que el fondo de todo implica una reflexión de por qué estamos aquí y para qué hacemos lo que vamos a hacer o lo que estamos aprendiendo. Entonces, la filosofía, como ciencia que desarrolla el pensamiento, es fundamental. No la podemos separar, por ejemplo, de la formación del arquitecto, pero de ninguna formación, porque al final cualquier pensamiento filosófico acaba generando una manera de pensar y de estar en el mundo que acaba teniendo un código, que acaba siendo una ética, ¿no? Para relacionarnos con otras formas de pensar de otras personas que están en el mundo y se relacionan, y entonces para nosotros los arquitectos el acercamiento a la filosofía ha sido siempre desde las ideas estéticas, ¿no? El acercamiento práctico a la filosofía más directo ha sido desde las ideas estéticas y llevado a las herramientas del dibujo a través de la composición, ¿no? Entonces yo quise ligar en el curso, irme un poco más allá, es decir, no convertirlo en un curso de alguna plataforma de enseñanza de cursos online que te dice así coloca una cosa, así coloca otra, así coloca tal, directamente, ¿no? O sea, al final todo te va a llevar a que cuando hagas las cosas harás eso, pero pensaba que hablando en un contexto de colegas, ¿no? de maestros, de profesores que están ahí en la trinchera de la educación, pues hay que recordarles que todo eso viene de una disciplina anterior que debe y que emana de la filosofía de la arquitectura, que es la disciplina de la composición y el análisis de las formas y de la filosofía estética, de la estética. Hola, nos encontramos aquí con el doctor en arquitectura Jesús Rubio. Él está impartiendo un taller o ya con la programación y compartir esta charla. Él
ha preparado un taller que se llama Composición y Narrativa en Láminas de Concurso. Jesús, Dime. ¿cómo surgió la estructuración de este curso y por qué? Bueno, la estructuración de este curso en realidad tiene, y del estar aquí, tiene que ver porque yo como director del Instituto Español de Arquitectura convocamos un premio que se llama el Premio Félix Candela. Además tenemos un convenio con el Colegio de Arquitectos del Sur de Sinaloa, con el CASAC, ¿no? Donde hemos venido, ya habíamos venido antes en la Semana de la Arquitectura, me invitaron a una plática sobre el instituto, sobre lo que hacemos, sobre el concurso y, bueno, y sobre la misión y visión del instituto. Luego vinimos a dar un segundo taller en noviembre y en el segundo conocimos al director de la escuela. Tuvimos la oportunidad de presentar el concurso a los estudiantes y nos pareció, en la conversación con el director de la escuela, que era interesante, que era necesario introducir en la currícula esas iniciativas, ya sea en el Premio Félix Candela o en cualquier otro concurso, congreso o actividad a la que hay que invitar a los alumnos y a los docentes a participar, el contarlo y hacer un taller primeramente para los profesores de actualización docente en el que recuperásemos, en el que los pusiésemos en la posición de hacer lo suyo, hacer suya esa pedagogía de concursar para luego trasladarla a las aulas y proponerlas a través de ejercicios, del ejercicio del concurso o de cualquier otro concurso y convertirlo en una pedagogía de hacer proyectos. Entonces, la estructura del curso fue como la de un embudo. Primero vamos a hablar de la disciplina de la composición, de las reglas de la composición en general, de las cosas que hay que reconocer cuando estamos armando una lámina, ya sea para un concurso, para la presentación de un proyecto ante un cliente privado o público, para la discusión de un proyecto, de una investigación a través de un proyecto entre colegas, una sesión de doctorado o en cualquier evento, estructurarlo de esa manera, ¿no? Recordar cuáles son las bases, ¿no? Las didácticas que pueden surgir y la metodología que se puede crear para luego trasladarlo a las aulas y incorporarlo a nuestro programa para desarrollar proyectos o para trabajar en las asignaturas de representación y de dibujo arquitectónico. Y entonces en ese sentido estructuré desde arriba hasta abajo, como un embudo, todos los contenidos, ¿no? Jesús, ¿has encontrado deficiencias o narrativas interesantes o débiles que dijiste, aquí necesitamos hacer algo? Yo creo que sí, o sea, eso siempre lo vemos. Al final, cualquier curso es al final, se convierte en un testigo de lo que, del ecosistema académico de una institución. Es una cosa que debemos hacer siempre de cara al interior. Oye, como cuando te vas a bañar, pues no llamas a todo el mundo para que te vean bañarte, ¿no? Te limpias, te aseas, te pones en orden en la intimidad de tu contexto, ¿no? Y entonces es una cosa que yo creo que es muy buena, que debe de ocurrir y debemos de fomentar siempre. De hecho, el curso tiene una continuación, ¿no? Espero que podamos desarrollarla en algún momento, que a lo mejor donde ya podríamos hacerla implicando a los alumnos, ¿no? Para generar esas didácticas a través a lo mejor de un proyecto que desarrollase la escuela de manera transversal, ¿no? Que por ejemplo podría ser el tema de esta edición del Premio Félix Candela, ¿no? Que es un tema que además es metaarquitectura, que tiene que ver con nuestra posición como arquitectos en el mundo y que nos sitúa en un eje, ¿no? Entonces es un tema que hemos decidido este año que fuese así, porque al ser un concurso de ideas, al ser un concurso de ideas, a veces se entiende que es para estudiantes, pero no, porque es de ideas, pero es hasta 40 años, se presentan profesionales, a veces los profesionales tienen la duda de si es para estudiantes, los estudiantes tienen la duda de si es para profesionales, y no, el concurso es para personas que están en esa edad, de entre los 19 a los 40 años, en los que su cerebro todavía tiene una inteligencia fluida, es capaz de proponer cosas grandes y soñar, y el concurso a través del tema y con el reto del jurado tan importante que les ponemos, es una oportunidad más de darnos
para hacer la arquitectura como se debe de hacer, ¿no? Sí, y pues los que son los concursos, ¿no? Los concursos, unos instrumentos que han tenido un auge, ¿no? Muy importante, ¿no? Porque pues antes las obras no se concursaban, no se licitaban, se hacían entregas directamente conforme se iba conociendo el quehacer del arquitecto, ¿no? Decir, oye, qué bien proyecta, qué construye, vamos, nos acercamos, ¿no? Entonces, estos instrumentos, los concursos, pues no solamente es presentar el proyecto, hacer la descripción, ¿no? Tanto técnica como los objetivos, ¿no? Sino ahora esta representación de lo que son las láminas, ¿no? Estas estructuras, como lo comentabas, porque pues ayer nos mostraste todo el contenido y todo lo que debe de contener el proyecto, en este caso Babel, ¿no? Y pues cómo va estructurado, pero a fin de cuentas no solamente es el quehacer, sino cómo el resolver. La fase con ese, volvemos al pensamiento, la crítica, el sustentar, ¿no? Y los objetivos que son muy claros. Ahí tengo una pregunta, las bases y las estructuras para la conformación de los contenidos para el concurso, ¿cómo se sustentan? ¿Lo hace un equipo de los que están encargados para desarrollar el concurso? ¿Me podrías comentar al respecto? Claro que sí. Vamos, primeramente es un concurso de ideas, se hacen 2 fases. Hay una primera fase donde todos los participantes tienen un tiempo para inscribirse durante todo ese tiempo hasta que tienen que entregar la propuesta, casi hasta el último día, porque hay gente que decide inscribirse desde el principio y hay gente que decide inscribirse hasta el final, hasta que decide, oye, pues sí me dio tiempo a trabajarlo y me presento, ¿no? Y luego hay una segunda fase donde el jurado resuelve de esa primera fase 8 equipos finalistas, un mínimo de 8 equipos finalistas, que toman un taller intensivo. Durante la primera fase es anónimo, en la segunda esos 8 finalistas ya saben quiénes son cada quien, se juntan en un taller que lo dan algunos miembros del jurado y alguien del instituto que para nosotros tiene prestigio y solidez para darles ese acompañamiento y guiar el taller, para que generen algo más, producto adicional que no estaba en las láminas, que es un formato fijo, con el que luego van a ser evaluados finalmente otra vez por el jurado. O sea, el jurado va a ver sus propuestas 2 veces. ¿Cómo se idea el concurso? Primero hay una cuestión de fondo, a nivel y de cuestión en el momento en el que decidimos que había que hacer un concurso. Y eso viene en parte de una experiencia biográfica mía, de mi experiencia ayudando a aprender a otros en diferentes universidades en México. El darme cuenta de que la profesión adentro de las escuelas está tendiendo a formar operarios, ¿no? Pero no gente que tenga un pensamiento autónomo, al margen de en lo que quiera trabajar, que tenga un pensamiento autónomo para decidir en qué quiere trabajar. Estamos formando operarios que están abocados en general, y lo he visto en casi toda la República, salvo excepciones que por formación, por su contexto personal, alumnos que saben ya que van a ser jefes, ¿no? Sin embargo, yo pienso que en la universidad, en la escuela, sea pública o privada, debemos de formar personas autónomas que tengan capacidad crítica para decidir qué quieren ser o no y luchen por ello, al margen de sus circunstancias personales y socioeconómicas y de todo tipo. Entonces el concurso viene a darles esa herramienta, por tanto, coadyuvando con las universidades en un aspecto en el que nosotros vemos que hay un área de oportunidad en las universidades, ¿no? Que es el darles esa autonomía a la hora de pensar. Y esa autonomía a la hora de pensar solo se les puede dar desde un concurso de ideas, que además es un concurso, una competencia internacional donde se miden con gente de todo el mundo y que al final es la metáfora sería la del Madrid, ¿no? El concurso es para los mexicanos, si el concurso fuese el Madrid, ¿no? Nosotros tenemos a nuestros participantes mexicanos pero hemos fichado, el concurso ha fichado, o sea, ha seleccionado, ha permitido que entren también internacionales, y en esa competencia con los internacionales los mexicanos se miden con un rasero más alto, con lo cual esa es como la filosofía del concurso.
Y la elaboración, las bases, pues hay un equipo, consultamos además el tema, generalmente una serie de, de asesores externos que tiene el instituto en universidades en diferentes partes del mundo, pues para validar el trabajo que se ha hecho dentro del instituto con el tema, con la selección del jurado, de que efectivamente es un tema pertinente, de que efectivamente es un tema que puede tener una gran importancia en la generación de la discusión que debe ser la discusión colectiva de los arquitectos en el mundo y otra serie de temas y detalles que nosotros tratamos de consultar y validar para antes de lanzar el concurso pues que todo esté perfectamente medido y establecido, ¿no? Bien, nos encontramos con el arquitecto Jesús Rubio. Actualmente él es el presidente del Instituto Español de Arquitectura. ¿Nos puedes describir, nos puedes compartir? Claro. Y has compartido experiencia en concursos. Sí. Creo que aquí viene todo, ¿verdad? Sí, ¿Qué sí. tipo de concursos hacen? Has mencionado al arquitecto Félix Candela, claro. Y nuestro público pues le interesa saber qué es el Instituto Español de Arquitectura en el cual pues actualmente eres su presidente, claro. Los concursos y más. ¿Y por qué Félix Candela? ¿Por qué Félix Candela? Bueno, el Instituto Español de Arquitectura es una pequeña institución privada dedicada a la promoción de la cultura, el pensamiento, la investigación y la pedagogía de la arquitectura que se hace en español. Es decir, de los que hablamos español. Nuestro interés, nuestra misión es coadyuvar con aquellas otras iniciativas públicas y privadas que están intentando fortalecer a las personas que hablan, a las personas creadores, en este caso arquitectos, que hablamos en español. ¿Por qué? Porque pensamos que es muy importante, siguiendo las ideas de Alfonso Reyes, ¿no? Que si no tenemos la importancia en todos los ámbitos de la vida que hemos tenido en la cultura, en el arte, en el pensamiento, que si no nos unimos para eso, pues seremos el caso más decepcionante de fracaso en la historia universal, ¿no? De compartiendo una lengua común, que es un universo, una patria común, que es la patria, que es el territorio de la Mancha, como decía Carlos Fuentes, y no nos reconocemos desde nuestra diversidad y nuestras diferencias para sumarlas y construir la gran cultura del español, que debería de ser una potencia mundial y que deberíamos, y que otros lo saben desde fuera, pero nosotros no nos lo queremos reconocer, pues seremos un caso de fracaso. A nosotros eso nos interesa llevarlo al plano de la arquitectura, de los arquitectos. Es decir, un arquitecto que habla en español no puede ser que no conozca el folclore de las ciencias y las artes que rodean a la práctica de la arquitectura en México, en España, en Chile, en Filipinas, en cualquier parte del mundo donde hemos tenido una presencia cultural fuerte. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra tradición y estamos obligados a conocerla y a reconocernos en ella. No es posible que hablemos de Barragán, ¿no?, sin entender el viaje interior que él hace para recomponer sus raíces y entender y entenderse como un arquitecto que está haciendo arquitectura, entendiendo sus raíces americanas y sus raíces ibéricas. Entonces, por eso el concurso se hace en idioma español y los arquitectos de otras partes del mundo tienen que escribir las láminas en español. Es algo que parece muy natural cuando nosotros nos presentamos a un concurso de una cultura anglosajona o de otro idioma y nos rechistamos, y es sorprendente cómo a ellos les parece raro que les obliguemos un concurso que se produce en nuestro contexto, donde se están introduciendo a pensar y a reflexionar en los temas que nos importan a nosotros, que no los hablen en español para entenderlo mejor, ¿no? Sí, de hecho ayer citaste a Javier Muguerza, ¿no? Que sí. Él dice pensar en español. Y desde ahí ahorita lo comentas, lo refuerzas, ¿no? Pensar en español. Y sí. Félix Candela lo hizo. Sí. Félix Candela lo hizo. Sí, y es muy importante eso, ¿no? El pensar, porque no nomás es pensar en español, sino también es adentrarnos, ¿no? Hacia lo que es nosotros, como dice claro. Félix Candela lo representa tal cual, y estas obras, ¿no? De hecho, nosotros hicimos un recorrido claro. en esta exposición
de Félix Candela y pues cómo nos muestra, ¿no? Toda esa proyección, ¿no? Claro. Y volviendo al tema de la parte medular, ¿no? De todo este pensamiento, hay una parte muy importante que me llamó mucho la atención, que dijiste que la arquitectura se encuentra en un lugar mental. Es el lugar de las ideas. Bueno, El lugar de las para ideas. mí la arquitectura es el lugar de las ideas. Bueno, lo decía Le Corbusier, o sea que niles ad intellecto quod not prior fuerit insensu. Nada está en la inteligencia que no haya estado primero en los sentidos. Sí. Si coincides con alguien más es porque probablemente podamos coincidir con más gente, es decir, que los sentidos están antes de la inteligencia, ¿no? Entonces, Le Corbusier decía que la arquitectura es la cosa mental, ¿no? Exacto. Y para mí la arquitectura es verdad, es el lugar de las ideas. Somos arquitectos porque construimos un lugar donde se relacionan cosas, imágenes, formas, pero está en la cabeza. Puede que se construya físicamente o no, eso es menos importante a que lo construyamos en nuestra cabeza. Si lo construimos en nuestra cabeza, lo podremos representar, lo podremos componer y lo podremos comunicar. De hecho, hay una parte muy importante de Lois Isidore-Kahn, ¿verdad? Que él, en su momento, cuando él estuvo de maestro en una universidad, ¿verdad? Esa parte la tengo muy bien integrada y se la comparto yo a los alumnos en clase, ¿no? Claro. Porque es de ahí donde también tenemos que dar esas experiencias, porque él habla desde ahí, ¿no? Cómo tenemos ese pensamiento, la idea, y en nuestro pensamiento ya está todo construido, ¿no? Claro. Dice, claro. En mi pensamiento ya tengo los edificios de oro, ya todo lo tengo bien identificado, claro. Pero al trasladarlo claro. a ese espacio en blanco, ¿no? Claro. A esa limitante en blanco, es ahí donde está el verdadero lenguaje. De la arquitectura. Del lenguaje, exacto, ¿no? Y de ahí, al trasladarlo, la 1001 formas, ¿no? De expresarlo. Eso es fantástico, eso es fantástico. El lenguaje arrastra el pensamiento. Exacto. Si nuestro lenguaje como arquitectos es la representación gráfica, debe de arrastrar lo que estamos pensando. Una parte fundamental de nuestra labor en las escuelas es ayudarles a los estudiantes y a nuestros compañeros a enriquecer ese mundo de imaginación con imágenes, con sensaciones, para que luego puedan sacarlas a través de la mano, a través del mouse, a través de la mano, para representar eso que tienen en la cabeza. Y necesitamos hacer pedagogía de la imaginación, didáctica de la imaginación, para que aprendan cómo se generan nuevas imágenes que puedan contar ese pensamiento que están formando, ¿no? Y que deben hablarlo, balbucearlo, a través del dibujo de la materia de las formas. Por eso yo particularmente pienso que la función sigue a la forma, o sea, o es independiente, es decir, que nosotros primero hablamos como arquitectos. Y casi por eso en los primeros cursos de la escuela lo que hay que hacer es que hablen y hablen mucho y ponerle muchos ejercicios de didáctica de la representación que les junto a ideas para que le den semántica, significado a esas formas, a esos dibujos, a esas líneas. Hay que hacerlo constantemente porque les estamos enseñando a hablar en arquitectura. Y entonces no es una cuestión de una materia o dos, es una cuestión transversal que debe de estar introducida en el programa de cada asignatura al margen de las circunstancias políticas que lleven a que los programas hoy sean más reducidos o menos. Nuestra responsabilidad como arquitectos, docentes, investigadores es que el programa, no porque haya cumplido en una serie de meses, se quede cojo de las cosas fundamentales. Entonces yo creo que para eso también ha sido para mí como responsabilidad del curso y es muy bueno y me gustaría darle seguimiento con la escuela para que efectivamente coadyuvar con la labor que estáis haciendo aquí. Yo creo que en México hay mucho talento, en cada escuela, en cada sitio hay gente muy talentosa, pero necesitamos voltear hacia dentro de nosotros como profesores, como comunidad y ver qué nos está faltando, en dónde tenemos que incidir más y qué tiene que ser una insistencia constante dentro del programa de cada asignatura, transversal, desde la historia a las estructuras, pasando por el dibujo y los proyectos. Y es
esta cuestión de traducir la imaginación, el pensamiento, llevarlo al mundo de la imaginación para construir ideas, representarlas y comunicarlas, y que sirvan para generar una arquitectura que sea el mejor lugar, el vestido mejor para cualquier vida humana, ¿no? O sea, no se trata de hacer... El problema hoy no es que falte vivienda, es que nos falta dignidad para vivir. Y en eso tenemos una gran responsabilidad los arquitectos. Bien, estamos con el arquitecto Jesús Rubio. Él ha impartido un curso dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, pero también agradecemos al Colegio de Arquitectos del Sur de Sinaloa, Asociación Civil, porque ellos han hecho la colaboración idónea pues para que Jesús se encuentre hoy aquí en la ciudad de Mazatlán y atienda tanto al colegio y a nuestra universidad. Él ha presentado un curso denominado Representación y Pensamiento en el Proyecto Arquitectónico 1, es decir, hay un compromiso más adelante y en esta fase 1 se llama Composición y Narrativa en Láminas de Concurso. Él es el actual presidente del Instituto Español de Arquitectura. Antes de despedirnos, Toño, ¿quieres agregar algo? Sí, muchísimas gracias. Antes que otra cosa, va el permitirnos darte este gran espacio, ¿verdad? Para el gran proyecto que traemos de difusión, ¿verdad? Que esa es precisamente parte de la responsabilidad, también el difundir, ¿no? Y el crear y estructurar y replantearnos, ¿por qué no? A partir de estos ejercicios, nuestro quehacer como docentes, ¿no? Claro. O sea, redireccionar, ¿no? Exacto. ¿Verdad? A partir de estos ejercicios que permean mucho, ¿no? Y hablo desde mi experiencia, porque ayer estuve en un proceso de gráfico que ya tenía mucho tiempo que no lo volvía al boceto a mano alzada, y dentro de nuestras aulas siempre hemos sido muy responsables en esa parte, ¿no? De que la mano, la expresión está muy ligada al pensamiento a través de la mano, del lápiz y para plasmar esas ideas, ¿no? Y sí, pues yo puedo, vamos a hacerlo de la siguiente manera, arquitecto, ¿qué te parece? Me gustaría hacer un comentario o una nota para extender el comentario, y ya cierras con otro comentario o pregunta, y ya pues ahí terminamos la entrevista. ¿Qué te parece? Yo traigo algo que me llamó mucho la atención. En todos los procesos me gusta tomar notas de que es muy relevante, porque en realidad así lo es, ¿no? Y una de ellas es el compromiso. Se manejaba lo prometido contra lo construido. Claro. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, yo creo que entre lo prometido y lo construido media el compromiso de nosotros como arquitectos, en el sentido del compromiso con la arquitectura, ¿no? Porque aquí el tema fundamental es que todo eso que tenemos en la imaginación se tiene que convertir en arquitectura. Para que se convierta en arquitectura hay que mantener el compromiso, y es un compromiso muy amplio con las ciencias y artes que comprometen la elaboración, la construcción del proyecto, para que no se convierta en un edificio o una construcción, ¿no? Sino que sea arquitectura. Y para que sea arquitectura, que todos sabemos lo que es, ¿no? Hay que tener ese compromiso, porque si no, otras cosas empiezan a mandar en ese proceso que acaban deshaciendo esa idea que respondía a una serie de cuestiones que tú querías darle a través de la arquitectura a las personas. Y si esos otros condicionantes más circunstanciales empiezan a presionarlo de una manera fuerte y el arquitecto no es capaz de encontrar la verdadera forma para resolverlos, la arquitectura deja de serlo y se convierte en una construcción más, ¿no? Eso es para mí el compromiso del arquitecto, que es un compromiso filosófico, es un compromiso con la poiesis del proyecto, es un compromiso ético, es un compromiso estético, es decir, que tiene que ver con todo aquello que nos habla de la arquitectura como el mejor vestido de la vida, que nos habla de la belleza, que nos habla de cuestiones
fundamentales que deben de estar desde una estructura que tiene que ser bella, que no es simplemente soldar una columna con una viga, sino, oye, mira cómo lo hizo Mies, ¿no? O sea, eso es llevarlas, o cómo lo hizo Candela, eso es llevar al material a su máxima expresión, a su mejor manera de mostrarse, en un sentido casi vitruviano, de orden, de composición, de economía, de euritmia, ¿vale? Ese es mi, Sí, la transformación. ese es mi comentario. ¿Eh? No sé. Adelante. Pues bueno, pues antes que nada, pues bueno, agradecerte, ¿no? Por este espacio. Nosotros. La verdad, Nosotros. yo pienso que este tema del pensamiento fusionado con la arquitectura, la expresión, pues va, yo creo que unos 3 capítulos más, ¿no? Pero aquí, como lo comentó el arquitecto José Luis, pues hubo la primera edición. ¡Qué bueno! Y la verdad, de nueva cuenta, agradezco también al Colegio de Arquitectos del Sur de Sinaloa y a la unidad, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, Sí. Y a nuestra Facultad de Arquitectura y Diseño, porque pues gracias por esa sinergia, ¿no? Y ese gran compromiso, ¿no? De lo que es la arquitectura, ¿no? De estas asociaciones civiles y educativas responsables, ¿no? Porque la arquitectura, a fin de cuentas, es un ente que evoluciona cada día. Hay muchas cosas que lo van moviendo, ¿no? Las tecnologías, los instrumentos constructivos, ¿no? Y eso nos va forzando a decir, bueno, yo ya no pienso con vigas y estructuras con los sistemas constructivos tradicionales. Ahora mi pensamiento tiene que evolucionar a estas formas, ¿no? Tan caprichosas a veces pero los mismos materiales y la misma investigación aplicada a los materiales, sistemas constructivos, nos va guiando para ir resolviendo, ¿no? No sé si puedo añadir algo. En ese agradecimiento, yo la verdad estoy muy agradecido al colegio por tomar el rol, junto con la universidad, de darle cara a esa responsabilidad y a ese compromiso. El Colegio de Arquitectos del Sur de Sinaloa es muy consciente del papel que juega, del compromiso que tiene y de que al final los estudiantes, después de salir de la carrera, el lugar natural donde deben de recalar los estudiantes es en el colegio profesional correspondiente, que es el que les va a seguir acompañando, como ha hecho hasta ese momento la universidad, en el aspecto del desarrollo de las ideas, de su formación y en fin, de múltiples aspectos. Ahora el colegio lo tiene que hacer desde el punto de vista de la profesión, pero el colegio, además del sur de Sinaloa, se ha dado la tarea a forjar esa relación con el director de la escuela, con Edgar, con el director de la escuela, también consciente de que no es un problema que sea ahora soy yo y después eres tú, sino que hay que trabajarlo en paralelo y desde el principio. Es decir, que la relación entre los colegios profesionales y las escuelas o universidades debe ser estrechamente ligado, porque la currícula que les estamos dando en la universidad o que les estamos proponiendo en la universidad es la que luego les va a permitir un cierto acercamiento de un tipo o de otro al mundo profesional, donde los colegios tienen un papel fundamental. Si no, y yo creo que ahí hay mucho que agradecer el esfuerzo que está haciendo el colegio de coadyuvar con la universidad y de la universidad, a través del director actual, de entender que son parte de lo mismo en diferente momento y que el momento es ahora, es el momento presente. Si les hacemos ver a los estudiantes que entran en primero de carrera, que por entrar en esta carrera, si han tomado la decisión que han tomado, en realidad ya son arquitectos en potencia, el colegio debe de estar también presente desde el principio, ayudando a la universidad en lo que requiera. Y por eso la universidad recibió la ayuda del colegio para que este curso también pudiese desarrollarse. Coadyuvó con la universidad para que esto fuese posible, y a mí me parece importante que estos cursos de actualización se mantengan en el tiempo, que ciertos temas y ciertas cuestiones que salen en estos cursos sean recurrentes y haya un seguimiento para permearlos de una manera ya
concreta a través de la didáctica específica de cada asignatura y poder ayudar a la generación de las currículas particulares de cada materia, ¿no? O sea, construir una comunidad de alumnos, estudiantes, colegio, donde estamos metidos en el mismo barco, en la misma responsabilidad de mejorar nuestros espacios, los lugares donde la gente vive, se ama, se quiere, se disfruta, hace deporte, etc. Esa es nuestra... Y debemos estar con la sociedad. Hay que mostrarlo, hay que visibilizarlo, y por eso también agradeceros a vosotros humildemente que os hayáis dado la tarea de tener un proyecto tan importante de podcast como este, que trata de divulgar y comunicar un montón de temas, pero también lo que se está haciendo adentro de la escuela, las grandes iniciativas que hay dentro de la escuela, y esta es una de ellas. Correcto, así es. Es que gracias. No, pues agradecemos realmente el espacio que nos has compartido para todos nosotros. Claro que sí. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Pues nos despedimos. Le agradecemos de nueva cuenta, ¿verdad? Por esta gran charla que yo digo, así como se hizo la edición 1, por eso podemos continuar, ¿no? Seguro que sí. Completamente, sí. ¿Verdad? Y agradezco de nueva cuenta el tiempo, arquitecto. ¿No? Gracias a vosotros. Gracias. Y contáis también con todo el apoyo del Instituto Español de Arquitectura para coadyuvar con la importante labor que estáis haciendo desde dentro de la universidad, con el colegio y entre todos, para que aquí en Mazatlán demos voz a una comunidad de hacer arquitectura que tiene que ser muy importante en la República Mexicana. Sí, a mí me gustaría, no sé, hacer un compromiso, ¿verdad? Claro que sí. Yo no digo que cuando están estos temas no son compromisos, porque podemos continuar en la plática hasta todo un día más, ¿no? Pero me gustaría que en un momento en nuestras agendas nos pongamos de acuerdo para hacer un Zoom, ¿no? Ya ves, me parece fantástico. Estas tecnologías y hacer ya un ensamble ahí de críticos, ¿verdad? Y por qué no invitar a otros maestros, arquitectos, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no llegar a un proyecto así muy sencillo? Conmigo. Claro que sí, gracias. Y lo vamos programando, ¿qué te parece? Para seguir con esta charla que... Me late muchísimo. ¿No? Pues gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos despedimos a la gran audiencia, ¿verdad? En este proyecto de difusión arquitectónica colectiva. Y una vez más, pues seguimos a la orden. Les agradezco, ¿verdad? Por el tiempo y el espacio. Arquitectos. Me despido, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Recuerda que seguimos construyendo este espacio. Si quieres escuchar o quieres compartir algo, escríbenos. La arquitectura se piensa mejor en colectivo. Gracias por escucharnos en un episodio más de Difusión Arquitectónica Colectiva. Hasta la próxima.